Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy contamos con don Ignacio Gaztelu, vicario general de la diócesis de Sidonia-Jerez, muchos años director del seminario también de aquí de Jerez. Ahora es párroco en la parroquia de San Benito de Jerez también, profesor del ISCRA y bueno, pues muchísimas cosas más. Nos va a hablar esta noche de la comunión de los santos, que tenemos la suerte además de que fue su tesis doctoral, con lo cual pues qué afortunados de poderle escuchar, don Ignacio, cuando quiera. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero que he de decir que cuando alguien, digamos que se especializa en algo, claro, eso tiene una ventaja, pero también tiene inconvenientes. La ventaja es que, claro, si la ha profundizado, este misterio lo ha profundizado en el estudio tanto de la tesina como de la tesis, el inconveniente es que como le he tocado por tantos sitios, el hacer una síntesis no es nada sencillo. No es nada sencillo. Vamos a partir, bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo antes que nada, para que, bueno, él ayude a profundizar en el misterio que se recoge en el credo y que es uno de los elementos que forman parte de nuestra fe como cristianos. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. ¿Se me oye y se me ve bien o no? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, Yo me fumo con bastante poca soltura en estas técnicas, digamos, de las formas online de comunicación, pero en fin, haremos lo que podamos. Bueno, digamos que la comunión de los santos es un elemento que está presente en la doctrina de la fe de la Iglesia y que se recoge, por tanto, en el credo, concretamente en el credo apostólico o credo corto. No está presente en el credo niceno, llamado así el credo largo. Y se trata de un misterio ciertamente más complejo de lo que podemos pensar. Cuando hablamos de la comunión de los santos, lo que nos viene a la cabeza inmediatamente es las relaciones que se dan, digamos, ¿no?, entre la Iglesia del cielo y la Iglesia de la tierra, y si se quiere también entre la Iglesia que está formada por aquellos que terminaron su peregrinación pero que todavía no han alcanzado la gloria. Es verdad que eso es un aspecto de la comunión de los santos, pero entrando en la profundidad de lo que se recoge en esa expresión, digamos que se trata de algo más amplio, bastante más amplio que esto, que es un aspecto importante. La comunión de los santos nos habla de una cosa muy importante, que es la vocación propia, específica del cristiano. Es decir, ¿cuál es la vocación única del cristiano? La de participar plenamente en la comunión de la vida divina. Y ahí es donde debemos situar este misterio. Es decir, Dios, que es comunión. Nosotros no creemos en un Dios solitario, es un Dios único, ciertamente, pero en ese Dios único reconocemos como revelado que se da una comunión profunda, una comunión eterna, una comunión plena y perfecta entre tres divinas personas. De manera que una primera significación del término comunión de los santos podría bien referirse a la comunión trinitaria, porque por antonomasia, santos son las tres divinas personas, la Santísima Trinidad. Por lo tanto, digamos que Dios es, desde que lo hemos conocido, pero digamos que en la revelación que se ha dado del mismo misterio eterno, que existe desde siempre por parte de Jesucristo, pero que desde luego pertenece a su condición eterna. Dios es comunión, comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión eterna de amor. Una comunión en la que el hombre es invitado por pura gracia. De manera que de la comunión original, la comunión santa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, procede la comunión de aquellos que hemos sido creados a imagen de Dios, con la única vocación de llegar un día a ser incorporados a esa comunión divina, eterna, en la que nosotros
digamos que somos introducidos a través del bautismo. Aquí ya podemos encontrar otro aspecto importante. Digamos que nosotros participamos de la comunión de los santos con mayúscula a partir de nuestra entrada en la Iglesia por el bautismo. La propia Iglesia hay que entenderla como un misterio de comunión. Así se dice en el comienzo de la Constitución Lumen Gentium, ¿no? La Iglesia es, en Cristo se dice, ¿no?, como un signo, instrumento de la salvación de todos los hombres. Sacramento dice de comunión con Dios y de comunión entre todos los hombres. De manera que la fuente de esa comunión, misterio de comunión, encuentra su raíz en el misterio trinitario. Y de ahí participamos nosotros por la gracia del bautismo, ¿no? Y en esa comunión permanecemos en la medida en que vivimos en el orden de la gracia. Se puede crecer en esa comunión, pero se puede debilitar esa comunión. E incluso se puede perder plenamente la comunión, ¿no? Es decir, cuando la persona rompe el vínculo con Dios, digamos que se autoexcluye de esa comunión. Y por lo tanto, se puede recuperar ciertamente en la medida en que somos reconciliados por la propia gracia divina a través del perdón. Por lo tanto, ya encontramos distintos aspectos de este misterio. Originalmente, digamos que la fuente y origen de ese misterio es el mismo misterio trinitario, o sea, la unión de Padre, Hijo y Espíritu Santo en una única vida divina, que por pura gracia, por designio libérrimo y providente de su voluntad, ha querido que el ser humano forme parte de esa comunión. O sea, Dios crea al hombre no para otra cosa que no sea la de poder un día participar de su vida, que es una vida en comunión de amor, ¿no? La Iglesia, de alguna forma, lo que hace es reproducir en el orden natural, si se quiere, en la historia, lo que existe en la Trinidad desde siempre. De manera que la Iglesia como comunión es como si fuese el reflejo de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cuando entramos en el bautismo, a la vez que somos incorporados a la comunión de la vida divina, lo hacemos a través de ese medio querido por Dios, por el cual participamos de manera colectiva, comunitaria, en el misterio que es la Iglesia. Dios ha querido salvar a los hombres no individualmente. También eso lo recoge el documento Lumen Gentium, ¿no? No ha querido salvar a los hombres individualmente, sino queriendo salvar a cada uno y a todos, ha querido hacerlo constituyendo un pueblo que le conociera en la verdad de la importancia de la revelación de la palabra de Dios, que nos muestra justamente ese misterio divino y el proyecto que Él tiene de que participemos de Él, pero a su vez también misterio de la gracia, porque a través de la gracia es como nosotros misteriosamente, porque Dios así nos lo concede, somos invitados a participar de esa comunión. Por tanto, en la Iglesia digamos que hay dos realidades en las que se permite participar. Primero, la verdad divina, por la revelación. Segundo, la vida divina, a través de la gracia. Por eso dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, porque es a través de Cristo como camino como podemos participar de la verdad de Dios y de la vida de Dios. De la verdad de Dios por su palabra, de la vida de Dios por la gracia. Eso es lo que constituye en el fondo la razón y la identidad verdadera, auténtica y definitiva de la Iglesia. La Iglesia es un misterio de comunión en la historia que nos permite a todos los seres humanos, porque para eso fuimos creados, llegar a participar de ese misterio eterno del amor de Dios. Ya digo, comienza en el bautismo, se crece en él a través de la Eucaristía, por eso también le llamamos misterio de comunión, digamos que se alimenta esa comunión con Dios a través del misterio eucarístico, se recompone o se restituye mediante el sacramento de la penitencia y se permite participar ya plenamente de él una vez que somos del todo y para siempre incorporados a la Iglesia Celeste, donde ya no existe la posibilidad de la pérdida de esa comunión. Por tanto, cuando decimos creo en la comunión de los santos, indirectamente estamos diciendo que creo que Dios es un misterio de comunión, que ese misterio de comunión divina, amorosa, gratuita, ha querido Dios que se
prolongue, que se incorpore, que se invite a participar de él, ¿no? A toda la humanidad, y el medio a través del cual, el único medio, a través del cual yo puedo participar de la comunión de Dios, que es tanto como decir alcanzar la meta de nuestra propia vocación, o sea, el cielo, es la Iglesia. Por eso decimos que no hay salvación fuera de la Iglesia, entendiendo por salvación la incorporación, la inclusión dentro de ese misterio de comunión. En ese sentido, la comunión de los santos supone la vida de la Iglesia. Por eso, cuando decimos comunión de los santos, en realidad decimos muchas cosas. Hablamos de la comunión trinitaria, hablamos de la comunión eclesial, hablamos de la comunión eucarística y hablamos también de la comunión escatológica, que significa que ese misterio de unión, comunión, en el cual somos incorporados en el bautismo, no se interrumpe con la muerte, sino que ese lazo, que es un lazo sagrado, que es un lazo divino, que es un lazo eterno, que está sostenido por la gracia, es más fuerte que la misma muerte. La comunión, por tanto, nos permite, a través del sacramento del bautismo y de la vida de la Iglesia, el que podamos no solamente estar unidos con Dios, sino que en Él nos podemos sentir unidos, y estamos llamados a hacerlo, con todos los que, porque son parte del género humano, somos llamados a formar un solo cuerpo. Por lo tanto, vemos también esa dimensión, la dimensión que podemos llamar trinitaria, porque es el origen de toda comunión, una dimensión eclesial, por cuanto quienes por el bautismo nos incorporamos a la Iglesia, participamos ya de esa comunión, una comunión sacramental, porque es a través de los sacramentos como se alimenta, se sostiene, se fortalece y se crece, ¿no?, en esa comunión, y una comunión escatológica porque no se refiere solamente a poder participar y por lo tanto ser incorporado a lo que en este tiempo presente, en la historia, es la Iglesia, sino también a aquello que de la Iglesia trasciende el misterio o la vida de la historia, sino que ya está presente en el reino de los cielos. Y eso nos permite que todas las gracias que se dan en la Iglesia procedentes de Dios se puedan revertir, se puedan compartir. Y eso es lo que permite también que exista la oración de unos para con otros. ¿Por qué mi oración por otra persona da como resultado el que el Señor pueda otorgar una gracia a esa otra persona? Porque hay como un canal o vínculo misterioso, que es la comunión de los santos, por el cual cualquier acción buena, cualquier ofrenda recibida, no solamente se queda en aquel que lo recibe, sino que se puede revertir a aquellos por los cuales se hace, se intercede y se pone delante de Dios. En ese sentido se puede hablar de un misterio que expresa, en el fondo, la condición que podríamos llamar colectiva o comunitaria de la Iglesia. Nuestra vocación es una vocación comunitaria, la salvación tiene una forma comunitaria y por lo tanto el modo en que yo estoy seguro de alcanzar un día la gloria del reino de los cielos es porque participo de la comunión de la Iglesia. Y por eso también quizás la peor posibilidad para el ser humano sea justamente lo que llamamos la excomunión, que es todo lo contrario. Es decir, la excomunión es aquella acción por la cual yo voluntariamente, como consecuencia del pecado, y porque se cierra quien así cae en ese error, ¿no?, a la acción de la gracia, se queda excluido de ese misterio de comunión y por tanto puede perder aquello que es nuestra meta y razón de ser última, que es la de poder estar con todos los que fuimos llamados, que son todos los hombres, a participar de la gloria del cielo. Como sabemos bien, la voluntad divina es la salvación de todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la palabra de Dios, ¿no? Y el modo a través del cual los hombres pueden conocer la verdad, creer en ella, ser incorporado a ese misterio y por tanto salvarse, es la Iglesia. Por tanto, el antiguo axioma de que fuera de la Iglesia no hay salvación sigue estando vigente y presente, sigue siendo verdad. Dios ha querido salvar a todos los hombres a través del instrumento de comunión que es la Iglesia. Eso nos permite a nosotros, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido incorporados por el bautismo,
estar en plena comunión con Dios, poder dirigirnos a Él en la oración, recibir la bendición que nos llega de parte de Él, sea directamente a través de la oración personal, sea indirectamente a través de la mediación de la Iglesia, de los sacramentos, y nos permite también entrar en plena comunión con todos aquellos que, porque son también miembros del género humano y porque se han incorporado por el bautismo en el misterio de comunión que es la Iglesia, están íntimamente unidos unos con otros. Todo lo que en San Pablo encontramos de la doctrina, de la teología del cuerpo místico de Cristo, nos habla en el fondo de esto. Cada uno de nosotros hemos sido creados para que formemos parte, para que tengamos un lugar, para que participemos a su vez en la misión de la Iglesia y que nos beneficiemos de los dones que Dios permanentemente, por la acción del Espíritu Santo, derrama sobre ella. Eso también nos explica el hecho de que podamos interceder por aquellos que ya terminaron su peregrinación en este mundo. Porque aun cuando ya no están con nosotros en esta forma de existencia terrena, el lazo que se creó el día que se incorporaron a la Iglesia no se ha destruido. Es más, se puede decir que en aquellos que ya no están entre nosotros, ese lazo es más firme, porque ya no está sometido a los riesgos de perderse. Volviendo a lo anterior, ¿no? Mientras estamos en este mundo, bueno, como dice San Agustín, ¿verdad? Nos movemos entre las tribulaciones del tiempo presente y los consuelos de Dios. Mientras estamos en este mundo, hemos de estar vigilantes. La vigilancia, que es una actitud que podemos llamar constante, ¿no? Por parte del, así lo recuerda la palabra de Dios, ¿no? En la Iglesia primitiva. Es decir, estar vigilantes para que ese tesoro que hemos recibido, es decir, la participación en la vida de Dios, la vida de la gracia, el poder sentirnos parte de esa comunión con todos los que han sido fieles al Señor, es un don precioso, pero es verdad que podemos perderlo. La vigilancia significa estar atentos para que el enemigo no nos engañe, ni arrebate de esa familia de los hijos de Dios que es la Iglesia, ¿no? De ese cuerpo místico de Cristo, no sea arrancado ni amputado ninguno de sus miembros. Cuando ya estamos pasados de este mundo, ¿no? En la vida escatológica, ya no existe el peligro de perderse. Y por lo tanto, el vínculo de la comunión de los santos es más firme en aquellos que ya terminaron su peregrinación y han alcanzado la meta. Sea la meta definitiva, o sea, el cielo, o sea la meta que podemos llamar provisional, pero ya cierta y segura, llámese el purgatorio. Ahí radica, digamos, ¿no? Ahí encontramos el fundamento de por qué nosotros podemos interceder por las personas que ya terminaron su peregrinación, pero que no tenemos certeza de que estén en la gloria. Todos aquellos que ya, digamos que terminaron su paso por este mundo, ¿no? Y que por tanto han pasado por la muerte, salvo que la Iglesia los declare como tales vencedores, que esos son los santos, ¿verdad? Como se dice en Apocalipsis, ¿no? Ese pueblo que se dice, o conjunto de hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, que llevan la palma de la victoria y que llevan vestiduras blancas, representa a aquellos que ya han terminado su combate en este mundo contra la fuerza del mal y que ya han alcanzado la gloria definitiva. Y estos son los santos. La Iglesia es la que declara quiénes de que los que han terminado su peregrinación han alcanzado plenamente la comunión con Dios en la gloria eterna. Quienes no tenemos certeza de que estén así, pero que ciertamente no están entre nosotros, constituyen las almas que decimos de los difuntos. Y como el amor que nos une por ser parte de todos nosotros, ¿no? del misterio de la Iglesia, no se interrumpe, sino que más bien se sostiene y se fortalece, eso hace que nosotros podemos interceder por aquellos que ya no están entre nosotros. Podemos rezar por nuestros difuntos, podemos ofrecer sufragios por ellos, podemos de esta manera seguir intercediendo, igual que hacemos en este mundo, por las personas que nos acompañan, y pedimos la Iglesia todos los días en la oración litúrgica, siempre en las preces, digamos, ejerce ese misterio de intercesión, constantemente pide por todos y pide especialmente por aquellos que más pueden estar en peligro de perderse, ¿no? Y siempre todas las oraciones de la Iglesia
litúrgicas, todas, si nos damos cuenta, el último de las súplicas que se hacen en esas oraciones siempre son por los difuntos, porque digamos que está dentro de su misma idiosincrasia o identidad absoluta, ¿no? La de permanecer como posibilidad de comunión no solamente de los que caminan en este mundo, sino también de aquellos que han terminado su peregrinación. Podemos nosotros, por tanto, ofrecer nuestra oración, podemos nosotros también ofrecer nuestros sacrificios y, por lo tanto, en la medida en que lo permite el Señor, ¿no? Por aquellos que conocemos e incluso que no conocemos, pero que ya terminaron su peregrinación. Igualmente podemos nosotros solicitar a aquellos que ya están en la presencia del Señor y con los cuales ciertamente que no se interrumpe tampoco esa vinculación, todavía es más poderosa, porque ellos ya tienen una plena comunión con Dios. La máxima posibilidad de la comunión con Dios la alcanzan aquellos que, porque ya han sido definitivamente purificados de cualquier elemento que pueda ser obstáculo para estar en la presencia de Dios, contemplando su rostro y viviendo su vida, vivir en Cristo, que se llama, estos son los que tenemos la seguridad de que están en la plena comunión con Dios. Y por eso nos encomendamos a los santos. Hay personas que dicen, bueno, ¿para qué los santos? Yo puedo directamente dirigirme a Dios, yo puedo pedirle a Él directamente que me otorgue su gracia o me ayude en particular, o interceder por otras personas directamente a Dios. Ciertamente que lo podemos hacer, pero Dios ha querido que de modo ordinario lo hagamos en la mediación de la Iglesia, sea a través de la Iglesia suplicante en este mundo, sea a través de la Iglesia ya triunfante en el mundo venidero. De esta forma, la comunión de los santos se refiere, por una parte, a la intercesión que nosotros podemos hacer, ejercer, elevar en favor de aquellos que terminaron su peregrinación en este mundo y esperan el poder alcanzar la gloria, pero también en el sentido descendente, porque podemos suplicar a aquellos que ya sabemos con toda seguridad que han alcanzado la gloria para que intercedan por nosotros. Hay que tener en cuenta una cosa, mientras estamos en este mundo, estamos sometidos a los límites de este mundo, por el cual tenemos, digamos que lo que es propio de una condición finita. Yo no puedo conocer a todos los seres humanos de este mundo, de ninguna manera, ni de lejos, ¿no? Pero sin embargo, eso no será así en el cielo. En el cielo, por cuanto no hay límites, esto es un misterio muy grande, ¿no? El Señor permitirá que haya un vínculo, no sabemos en qué modo sea, pero ciertamente tenemos que afirmarlo, por el cual estaremos unidos y tendremos conciencia de unidad con todas las personas de todos los tiempos. Eso nos ayuda a adelantar, digamos que esa realidad la anticipamos, la empezamos a experimentar en la medida en que conocemos, amamos y caminamos y pedimos la intercesión de los santos. A los santos no los conocimos y sin embargo se establece un vínculo por el cual yo puedo llegar a tener una relación verdaderamente personal con los santos. Esto es especialmente verdad en el caso de los que llamamos nuestros patronos. Por eso a mí cuando se dice en el bautismo que se puede utilizar cualquier nombre, y hoy día se utilizan nombres que ni siquiera son cristianos, ni representan a nadie que nos han precedido ni han sido ejemplos para nosotros, sino que muchas veces sale de muchos sitios muy diversos, a veces muy, muy extraños a la fe cristiana. No digo que eso sea incompatible, pero se pierde un aspecto muy importante, que es esta amistad misteriosa que se da entre la Iglesia celeste y la Iglesia terrena. El amar a nuestros patronos, por ejemplo, ¿no? El que nosotros nos felicitemos en ese día especialmente, nos encomendemos a nuestro santo, a que lo invoquemos, porque se nos ha otorgado desde el cielo, desde el día de nuestro bautismo, ese vínculo, ¿no? Y hay como una especie de particular vigilancia y cuidado por nosotros de aquellos que en el cielo llevan el nombre del que nosotros participamos, ¿no? Eso también es un misterio que forma parte de esta realidad. Por lo tanto, en el doble sentido, nosotros intercedemos a través de sufragios, de oraciones, ¿no? De ofrecimientos por aquellos que ya no están entre nosotros, pero que no sabemos si han alcanzado la gloria. Invocamos a los santos, ¿no? Que nos tengan presente en su oración, sabiendo que ellos velan por nosotros, miran hacia nosotros, ¿no? Hay un texto muy bonito de San Cipriano que dice, cuando se habla del cielo siempre es apasionante,
porque es mucho lo que decimos, mucho más lo que no decimos, porque no lo podemos decir, ¿no? Por ejemplo, él dice, ¿no? ¿Los santos están felices? Pues sí, decimos que sí, por eso son bienaventurados, ¿no? Y dice una cosa muy bonita, dice, ¿pero pueden estar más felices? Dice, sí, cuando vean que aquellos que todavía estamos en este mundo alcanzan la gloria, como allí todo lo que reina es el amor, todo lo que de bueno le pase a alguien que es hermano mío, acrecienta la alegría de los santos. Lo dice además la palabra de Dios, ¿eh? Más alegría en el cielo, ¿verdad? Por un pecador que se convierte que por 99 justos que no precisan de conversión. Cuando alguien pasa, digamos, del ámbito de la exclusión, excomunión, ¿no? O al menos comunión imperfecta, a la plena comunión, no solamente es motivo de gozo, digámoslo así, pleno, porque ha alcanzado su meta y su objeto definitivo, ¿no? Esa persona que ya está en el cielo, sino que el cielo también lo ve como un regocijo, ¿no? Y por lo tanto, los santos no es que por obligación ellos intercedan por nosotros, sino que se mueve de su propio amor, de quien participa del mismo amor divino, providente, el hecho de que intercedan por nosotros. Podemos también hacer otra cosa, que es encomendar a aquellos hermanos nuestros difuntos a los santos, que es lo que normalmente, y además esto es una práctica que a veces la hacemos sin tomar conciencia, ¿no? ¿Por qué nosotros normalmente encomendamos el alma de nuestros difuntos y ofrecemos la misa el día de su santo? Eso no es simplemente por una razón puramente de nomenclatura, ¿no? Bueno, como es San no sé quién, pues entonces por eso es el nombre de mi difunto, por eso lo pongo. No, no, no. Es que de alguna forma estoy poniendo en relación a aquel que en esta vida compartió mi propia existencia y que me une el amor, sea por la familia, sea por la amistad, ¿no? Lo pongo en manos de aquel que yo sé que especialmente tiene encomendada la tarea, algo parecido a lo que sucede con los ángeles de la guarda, ¿no? Tienen una particular misión de parte del Señor de salvar las almas de aquellos que se ponen bajo su patrocinio. Los que están en el purgatorio pueden interceder por nosotros. Ahí entramos en un aspecto que no hay una palabra definida de la Iglesia, ¿eh? La Iglesia, no, igual que todo lo anterior, sí lo dice, o sea que yo puedo invocar a los santos y tengo seguridad de que ellos interceden por mí. Igual que yo sé que cuando yo pido por los difuntos, esa oración es eficaz en la medida en que yo lo hago en el modo en que debe hacerse. Es decir, si esa oración la elevo desde la gracia de Dios, si yo estoy en pecado mortal, esa oración desde luego no será igualmente eficaz, ¿no? O si no la hago ni con fe ni con perseverancia. Pero si se hace esa oración como la pide el Señor en el Evangelio, ¿no? Esa oración es eficaz. Y ellos por nosotros, nuestros difuntos, interceden por nosotros. Es lo que decimos de las ánimas, ¿no? Invocar a las ánimas. Bueno, digamos que ahí la Iglesia no ha definido, pero sí es verdad que hay una praxis muy extendida. Y cuando la Iglesia realiza una praxis espiritual, como en este caso, y a veces incluso litúrgica, ¿no? Hemos de pensar que tiene una razón de ser, porque la Iglesia no se equivoca en aquello que cree, en aquello que expresa, en aquello que celebra. Por tanto, si nosotros podemos, y tantas veces se puede hacer, ¿no? Invocar a aquellos que no han alcanzado la gloria, pero que creemos que están cerca de hacerlo y que nos unen el vínculo amoroso de la comunión de los santos con ellos, podemos pensar que también ellos interceden por nosotros. Por tanto, nos movemos como se puede desde aquí descubrir, nos movemos en un misterio inmenso que brota del amor divino, eterno, trinitario, que se ofrece al conjunto de la humanidad, a los cuales el Señor nos ha creado porque nos quiere cerca de Él, ¿no? Y por lo tanto no hay otra vocación para el ser humano que no sea estar con el Señor, y si perdiéramos eso, habríamos perdido todo. Eso es el único, como decía San Ignacio, el único negocio verdaderamente importante de la vida, ¿no? El poder llegar a conseguir, mediante los medios que la Iglesia nos ofrece, mediante los tesoros que ella, de parte del Señor, ¿no?, administra, a través de su palabra y de los sacramentos particularmente. Y aquí vamos a incidir en el medio más importante de todos, que es la Eucaristía, el medio de la Eucaristía. ¿Por qué es tan importante la Eucaristía para los cristianos, más allá del precepto concreto que sea? Pues porque es el elemento, digámoslo así, ¿no?, visible por el cual tenemos la seguridad de que entramos en la plena comunión con Dios, porque lo que recibimos no es simplemente la gracia de Dios, no es simplemente el auxilio de Dios, como por ejemplo en los otros sacramentos, ¿no? En los otros sacramentos yo puedo recibir
la gracia de filiación, la gracia de reconciliación, la gracia del amor conyugal, por ejemplo, en el caso del matrimonio, la gracia de Estado, en el caso del sacramento del orden. Sin embargo, en este caso es Dios mismo el que viene a nosotros y por tanto la comunión que se da en el creyente cuando recibe en gracia de Dios, desde luego, el don de la Eucaristía es lo que más se puede aproximar a lo que será la comunión en el cielo. Por eso decimos que en el sacramento de la Eucaristía, una frase preciosa de Santo Tomás, ¿no? O banquete, ¿no? O sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se realiza el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da en prenda la gloria futura. Como Santo Tomás siempre sucede, no deja ninguna cosa, digamos que solamente de adorno, sino que todo tiene un sentido que entra en lo profundo de nuestra fe, ¿no? O sagrado banquete, que lo es ciertamente porque se funda en aquella primera institución eucarística, en la última cena, en que Cristo es nuestra comida. Es decir, es el mismo Cristo, no es solamente su palabra, ni su gracia, sino el mismo Cristo el que se nos da como alimento, el mismo es. No es que esté, es que es. Voy a incidir en este aspecto, porque ahí hay una diferencia respecto a la comprensión protestante y la católica, ¿no? Los protestantes es decir mucho, ¿no? Porque protestante hay una barbaridad, y para encontrar lo que se pongan de acuerdo, pero, en fin, los protestantes, genéricamente, vamos a llamarlos luteranos, que son, digamos que lo más paradigmático del protestantismo, ¿no? Los protestantes entienden que en la Eucaristía, en el pan eucarístico, está Cristo. En el pan eucarístico está Cristo. Pero no entienden que el pan eucarístico sea Cristo. Eso es muy importante, ¿eh? Porque el que esté Cristo en el pan eucarístico se puede entender en un sentido espiritual, en un modo semejante a como decimos que en la palabra de Dios está Cristo, ¿no? Así lo decimos. En el conjunto de la Iglesia, por tanto, en el cuerpo visible de Cristo, que es la Iglesia, está Cristo. Pero no se puede decir en el mismo sentido que es Cristo en una identidad absoluta como sí se da. Por eso no es adorable. Yo no puedo adorar la palabra de Dios, ¿eh? La puedo venerar, por supuesto que sí. La puedo recibir con respeto y además con una adhesión total de mi voluntad, sabiendo que lo que de ahí se me revela no es que me ayude, es que es la verdad, y la verdad definitiva. Por tanto, con esa misma convicción la puedo recibir y la debo recibir. Igualmente podemos decir respecto a los demás medios de santificación que tiene la Iglesia. Pero lo característico de la Eucaristía es que es adorable porque es Dios mismo, el único que tiene que ser adorado. Por eso, lo único adorable en este mundo, que sea visible y tangible, es la Eucaristía. No tenemos que prestar adoración a ninguna otra cosa en este mundo. Todo lo demás será veneración, porque será descubrimiento de la presencia misteriosa de Dios en cada uno de los elementos en los que Él, de una forma o de otra, está presente en la Iglesia, la Iglesia merece que nosotros prestemos adhesión de fe plena y respeto reverencial y filial a su palabra y a su enseñanza, a la palabra de Dios, porque nos comunica siempre la verdad divina, y a los ministerios, por ejemplo, ¿no? Los ministros sagrados, ¿por qué merecen veneración? No porque sean más buenos, ojalá lo fuéramos, ¿no? No hay mejores y peores, ¿no? Esperamos que con la gracia de Estado que lleguemos a ser santos, que es lo que ciertamente para lo que hemos sido elegidos, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque no lo fuese, por razón de quien representan, merece la veneración, ¿eh? Merece la veneración. Bueno, y tenemos tantos casos, ¿no? Lo decía San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Que cuando había un ministro sagrado, se inclinaba siempre, y algunos le decían, bueno, pero si esta es una persona indeseable en su comportamiento, dice, sí, pero es Jesucristo presente para nosotros, aunque sea bajo el velo de una vida, por desgracia, muy miserable, ¿no? Y Santa Teresa, por ejemplo, cuando aquel diálogo con aquel sacerdote que vivía tan mal, ¿no? Y ella, sin embargo, sabía distinguir entre lo que es la condición humana y, sin embargo, el aspecto, digámoslo así, trascendente, sacramental del ministerio. Por grande que sean todas estas formas de presencia de Cristo, ninguna por antonomasia como en la Eucaristía. Por eso, el misterio de la comunión de los santos se refiere también a la Eucaristía. Se refiere a la Eucaristía. La Eucaristía, digamos que es la posibilidad de la comunión de las cosas santas ya en este mundo.
Y por eso así se recoge, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se distingue, al hablar de la comunión de los santos, entre la comunión entre las personas santas. ¿Quiénes son las personas santas? Son los bautizados, ¿eh? Todo bautizado es santo. Así aparecen los textos de San Pablo, ¿no? Él siempre se refiere a los santos de la iglesia de Corinto, por ejemplo. Después, cuando empieza a hablar de la iglesia de Corinto, dice, pues vaya con los santos, ¿no? Porque ya está hasta incestuosos allí. Pero eso no quita que por el hecho de que ha recibido el don del Espíritu Santo, tiene en sí mismo la semilla de la santidad, que luego tiene que ser desarrollada en la vida ordinaria, vigilando contra el mal, recibiendo el auxilio de los medios de gracia, para que esa santidad que en él está potencialmente le conduzca un día a poder en plenitud llegar a ser aquello para lo cual fue creado, ¿no? Esa es la idea de San Pablo, ¿no? Todos somos santos en potencia y por lo tanto merecedores de la dignidad propia de hijos de Dios, pero es cierto que esa santidad en potencia está llamada a desarrollarse, a alcanzar la meta a la que esa semilla conduce a través de el seguimiento de la palabra, el auxilio de su gracia, del caminar en conjunto con la Iglesia y de esperar plenamente la promesa del Señor de un día participar de su gloria. Por lo tanto, como se puede ver, el misterio del comunión de los santos es muy amplio, porque se refiere al misterio trinitario, se refiere al misterio eucarístico, se refiere al misterio de la propia Iglesia y se refiere al misterio escatológico, por el cual el cielo y la tierra están permanentemente unidos. Hay como una relación profunda y misteriosa que nos une a nosotros, que todavía peregrinamos en este mundo, con aquellos que ya terminan su peregrinación y que, por tanto, ya no están sometidos a la posibilidad de perderse, que eso ya es muy importante, ¿no? Pero tampoco han alcanzado la plena comunión con Dios. ¿Por qué existe el purgatorio? Hay que hablar ciertamente de él, si nos referimos a la comunión de los santos, ¿no? Por pura misericordia de Dios. Porque es evidente que para poder estar en la presencia de Dios no puede haber ningún velo ni obstáculo. No puede haber nada que de alguna manera sea incompatible con la bondad, la belleza, la perfección del mismo Dios. Y por lo tanto, todo eso que como adherencias, digámoslo así, ¿no? Se nos pueden ir quedando en nuestra vida a través de nuestros pecados, de los pecados del mundo, del influjo de este mundo que pasa, de las insidias del enemigo, todo eso que en nosotros son imperfecciones, a veces más graves, a veces menos, pero que en cualquier caso son como si fuesen esos velos, ¿no? O pantallas que nos impiden poder contemplar plenamente a Dios cara a cara. Eso tiene que ser de nosotros purificado. A veces el Señor las purifica en esta vida. O mejor, vamos a decirlo de esa manera. El Señor las purifica en esta vida si es que nosotros correspondemos con la gracia. Ese es el sentido también de la participación en la cruz de Cristo, ¿eh? Porque nosotros que por el bautismo fuimos incorporados a la muerte de Cristo, para esperar en la resurrección, eso nos habla de que la sangre purificadora de Cristo, la que brota de su entrega redentora, nosotros podemos participar de ella en tanto que nosotros misteriosamente somos también hechos asociados al misterio de la cruz de Cristo. Por eso no tenemos que, lo que voy a decir muy fuerte, ¿no? Repudiar el sufrimiento. Los santos no repudiaban el sufrimiento, todo lo contrario. Muchas veces lo recibían como signo de que el Señor estaba realizando la obra santificadora en ellos. O en otras palabras, que los quería tener especialmente cerca de ellos, ¿no? O cerca de Él, ¿no? Y por eso los mártires lo veían como un privilegio, el poder estar tan cerca del Señor, que no solamente vivían su vida en el sentido de conocer su palabra y de seguir sus pasos y de hacer suyas sus actitudes y de compartir las mismas determinaciones o los mismos deseos del Señor, sino también de que también pudieran participar de su entrega redentora y de su muerte salvífica, ¿no? O sea, el martirio, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de San Agustín. Quienes me conocen saben que yo tengo una amistad muy profunda con San Agustín, que además es correspondida, me consta. O sea, tanto como yo lo quiero a él, quien me quiere a mí, él, muchísimo. Entonces, San Agustín siempre quiso ser un mártir, pero no se lo permitió el Señor. El Señor muchas veces no permite. ¿Por qué no permite que nuestros sueños, deseos, no se realicen en este mundo? Para que no olvidemos nunca que donde alcanzaremos la plenitud es en el otro. Es como restar
digamos, el objeto de nuestros deseos para que nunca perdamos de vista dónde se encuentra justamente esa satisfacción. Y por eso el Señor tantas veces, ¿no? Evita, y bueno, es permanente del ser humano, no alcanzar nunca la plenitud en este mundo. Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy de santos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era la ilusión grandísima de San Francisco Javier? Entrar en China, pues se quedó en la puerta. ¿Cuál era la ilusión de San Juan de Ávila? Evangelizar América, pues se quedó en Sevilla, no pasó de allí, esperando que subiera la marea, que bajara la marea, nunca llegó a embarcarse. Y así podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? ¿Cuál era la ilusión de San Ignacio? Llegar a Tierra Santa, pues tampoco pudo. Y así ya digo, seguro que sí, en todos los santos encontramos una plenitud de los deseos santos, pero sin embargo en muchos casos una especie como de privación del Señor de que no nos da todo en este mundo, justamente para que no vayamos a confundir el que es el objeto de nuestra vocación y satisfacción plena de nuestros deseos, que es en el cielo. Bueno, pues por esa misma razón, San Agustín quiso ser siempre mártir, pero no lo fue. Vamos, tanto que se fue con un borriquito a ver al personaje probablemente más, no sé, más cruel y más despiadado y más cruento de la historia, que es Genserico, el jefe de los vándalos. De ahí viene la palabra vandálicos. Ahí no podemos imaginar cómo eran los vándalos, por lo que significa el término vandálico, ¿no? Bueno, pues fue a hablar con él, lo cual significa que fue a meterse en la boca del lobo, e incluso se atrevió casi a insultarlo, y sin embargo no lo mató, por lo cual no alcanzó nunca el tener una enorme devoción y veneración por los mártires, como era muy propio de la iglesia primitiva, y que es muy importante que nosotros la mantengamos también, ¿eh? Yo siempre lo decía en el seminario, cuando haya memoria de un mártir, nunca nos la saltamos, ¿eh? Aunque se puede elegir entre hacer la misa del día o la del mártir, ¿eh? La del mártir, porque el mártir es alguien que está especialmente unido a Cristo, porque está no solamente unido por su vida, por sus actitudes, cualidades, enseñanzas, sino incluso por su forma de entregar la vida. O sea, que Cristo lo quiso en todo acercar a él, ¿no? Y eso es ciertamente la mayor prueba, ¿no? de la intimidad del Señor, porque los apóstoles murieron mártires, ¿no? También porque el Señor lo quiso así también, ¿no? El que fueran testigos de su palabra, no solamente porque convivieron con él, de su signo, no solamente porque lo vieron con sus propios ojos, los milagros y todo lo que él realizó, sino también para que fueran partícipes, como él, de su muerte, ¿eh? Por eso le dirá a aquellos dos discípulos que querían participar de la gloria sin pasar por la cruz, ¿no? Cuando llegue en el reino yo me siento a la derecha y el otro a mi izquierda. Mira qué bonito, ¿no? Le dice, no, eso no te lo puedo yo garantizar. Pero tú estás dispuesto a beber el cáliz que yo he de beber. Pues mi cáliz lo beberéis, dice el Señor, ¿no? Mi cáliz lo beberéis, ¿eh? Y eso no como una condena, sino como ciertamente un anuncio que los cristianos primitivos entendían como una especie de garantía y privilegio que Dios otorga a los más cercanos, ¿no? Bueno, pues en ese misterio nosotros estamos unidos a todos estos que nos han precedido, los santos que para nosotros son a la vez, digamos que el estímulo, porque viéndolos a ellos, digamos que se estimula en nosotros, se acrecienta en nosotros la confianza de que podemos llegar a ser santos, de que podemos llegar a alcanzar esa meta a la que Dios nos llama, pese a que experimentemos la fragilidad de nuestra condición, ¿eh? Por eso, antes que ninguna otra cosa, el santo es presentado como modelo. Por eso, cuando la Iglesia declara un santo, lo hace fundamentalmente no por el bien de ese santo. Es decir, el santo, cuando es canonizado, no recibe ningún plus. Vamos, estar ya en la gloria de Dios, algo más se puede tener, algo más se puede esperar, a algo más se puede aspirar. No, nada de eso. Sino que es no por la honra del santo, ni mucho menos, ¿no? Que ya la tiene toda, sino por el bien de la Iglesia, porque es presentado como un modelo que en distintos modos de vida, estados y circunstancias pueden ser dignos de referencia a los que todavía peregrinamos. Por eso es muy normal que cada uno tenga devociones particulares. Y el que yo tenga devoción a un santo en particular no quita que yo le reste a los otros. Pero es verdad que hay como una especie como de misteriosa sintonía en cuanto a la semejanza de uno con respecto de otro pese a los siglos que puedan separarnos o a los
miles de kilómetros que también puedan distanciarnos, ¿no? Yo puedo sentirme muy cerca de un santo porque hay algo en ese santo de su vida, de su experiencia de fe, cuando yo la conozco, que importante, aquí llama la atención, que recuperemos esa piadosísima costumbre de leer vida de los santos, porque se estimula, así se convirtió San Ignacio. ¿Cómo se convirtió San Ignacio? Que era un bala perdida, nunca mejor dicho, un bala perdida, Pues cuando estaba ahí aburrido, porque todas sus ensoñaciones de ser un día un grandísimo capitán, un hombre, digamos, que fuera brillante en la corte y que todo el mundo lo admiraran, los hombres lo decían, ¿no? Que los hombres lo envidiaran y las mujeres lo desearan. Mira qué cosa tan santa, ¿no? Sin embargo, cuando se dio el bombazo que le dio al Señor, que sin duda se lo mandó el Señor, pues, y se aburría como una ostra, diciendo ya todo lo que yo soñaba lo voy a perder, que ya un cojo, ¿quién lo va a querer? Nadie, ¿no? ¿Quién lo va a admirar? ¿Quién lo va a envidiar? Nadie. Y sin embargo, aburrido como estaba, dijo, venga, ya no sé qué más cosas leer. Y le dieron la vida de los santos, y leyendo a Santo Domingo y a San Francisco, el Flor Santorum, dijo, si estos pudieron, si estos que eran como yo, frágiles también, pero se creyeron la palabra de Dios, ¿no? Se entusiasmaron y apostaron por lo que el Señor le ofrecía sin verlo, apostaron sin verlo, ¿verdad? Que eso en cierto modo es la fe. Esta cosa tan bonita que dice Pascal, ¿no? La fe como una apuesta, yo me la juego todo por el Señor, porque sé que no tengo nada que perder. Y por lo tanto, por ahí, por ese camino voy, aunque no muchas veces no sepa cuáles son los pasos concretos que tengo que dar, pero sé muy bien a dónde conduce. Y sé que otros muchos, eso es muy importante, otros muchos, una gran nube de testigos, dice la carta a los hebreos, una cosa, un texto precioso que yo lo utilicé también en la tesis. Estamos envueltos, dice, en una nube de testigos, fijos todos los ojos en aquel que nos trae la salvación. Ellos están mirando al Señor, y es como cuando en un lugar todo el mundo está mirando a un sitio y yo termino mirando al sitio por ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Bueno, cuando yo veo en la vida de los santos cómo ellos miran al Señor, ¿no? Y toda su vida se orienta hacia Él, eso estimula en mí también el hecho de que no esté distraído con las cosas de este mundo, ni confundido, ni engañado, sino que todos mis sentidos, todas mis potencias estén orientadas en la misma dirección que aquellos que nos han precedido y que son, por tanto, esa nube de testigos que me afianzan en la fe, Porque no olvidemos una cosa muy importante. El ser humano solo le cuesta mucho creer, Al ser humano solo le cuesta mucho creer. Esa experiencia es muy cotidiana y seguro que todos la tenemos, la conocemos y directa o indirectamente, ¿no? Se dice, por ejemplo, un joven solo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque el mundo tira por muchos sitios y porque la condición humana es muy frágil, ¿no? Y porque la capacidad de engaño, de sugestión, de atracción que tiene este mundo y sus poderes, bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? El hecho de vivir en comunidad garantiza el hecho de que, de alguna forma, cuando flaquee la fe individual, sea sostenida por la confianza, la fe, la esperanza de la comunidad. Por eso dirá el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. No se refiere solamente al matrimonio, se refiere en general al ser humano como aquel que está llamado a vivir su fe con aquellos con los que de alguna manera enriquece y se enriquecen, que eso es ciertamente la comunión de los santos. Comunión de los santos que está situada en el credo, no en cualquier lugar, está situada en el tercer artículo, ¿no?, del credo. Sabéis que, bueno, hay tres artículos. El artículo primero, que es el que se refiere a Dios Padre y la creación; el artículo segundo, que es el que se refiere a Dios Hijo y el misterio de la encarnación redentora; y el misterio del Espíritu Santo, que tiene como inmediata expresión la Santa Iglesia, la Santa Iglesia, porque es donde habita el Espíritu Santo, Ubi Spiritus ibi Ecclesia, dirá San Ireneo. Donde está el Espíritu está la Iglesia. Y por lo tanto hay como un desposorio, por eso se puede decir que la Iglesia está como iluminada, no iluminada, está inhabitada, es la palabra, ¿no? Inhabitada por el Espíritu Santo, habitada por ella. Es donde Él habita. ¿Dónde tengo yo seguridad de que recibo el don del Espíritu Santo? En la Iglesia. ¿Y en la Iglesia qué recibo yo? ¿Qué es lo que en el fondo quiere decir esta última parte del artículo del credo? O el tercer artículo que se refiere al Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica me permite participar de la comunión de los santos, recibo el perdón de los pecados, un día participaré de la resurrección de la carne
y seré también, por lo tanto, ¿no?, incorporado, invitado a la vida eterna. Eso es lo que decimos en el fondo, en el final del credo, ¿no? Que porque es lo último como los postres, ¿no? Deja un sabor dulce de lo que nos espera, ¿no? De lo que es la razón de ser de nuestra existencia. Aquí todo el mundo ha desaparecido, yo no sé. ¿Estáis ahí o no? Estamos. Ah, está ahí, ¿no? Es que de pronto desapareció. No, yo no sabía si estaba hablando. El micro Ahora para que sí. se oiga mejor. Ahí ahora ya lo estoy viendo, sí, sí. Bueno, pues, por lo tanto, ante el misterio de la comunión de los santos nos encontramos ante una realidad puramente gratuita a la que Dios nos ha invitado sin que nosotros lo merezcamos, igual que hemos venido al mundo sin haberlo nosotros ni elegido ni merecido. Eso lo decía San Agustín, otra vez, San Agustín. Decía, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, el que te creó, nosotros ninguno hemos hecho ninguna oposición para existir, ni tampoco hemos adquirido mérito alguno, ni hemos luchado para ello. Ha sido una gracia absolutamente y del todo dispensada por Dios. Sin embargo, la salvación, que es la razón de ser de la vida, es decir, la vida en este mundo no tiene otra razón de ser, sino, como dice San Pablo, seríamos los más desgraciados de los hombres, ¿no? No es para que estemos unos años aquí y adiós, sino que es un camino que nos conduce a la que es la razón de ser de nuestra existencia. Y por lo tanto, Dios no nos pide permiso, vamos a decir así, ¿no?, sino que por pura gracia amorosa nos ha creado, pero sí nos pide permiso para que podamos entrar en la comunión de la vida divina. Digamos que nos abre la puerta, pero ese recorrido nos acompaña, pero no lo hace sin que nosotros contribuyamos. Por eso es tan importante que la libertad individual del hombre, tocada por el pecado original, se sostenga, se alimente, se proteja y, en cierto modo, también se cuide a través de la libertad colectiva de la Iglesia, ¿no? Y por eso cuando nosotros dejamos caer nuestra libertad en la libertad de la Iglesia, no perdemos autonomía, sino que ganamos. La libertad del ser humano desprendida de la verdad que es la Iglesia está sometida permanentemente a la esclavitud, a la esclavitud de nuestras pasiones, a la esclavitud de la mentira, del error, ¿no? Sin embargo, cuando esa libertad de la que yo dispongo, ¿no?, la quiero situar en el corazón de la Iglesia, donde yo sé que habita permanentemente el Espíritu Santo y donde hay un camino cierto que conduce a la salvación, entonces esa libertad está a salvo, porque permitirá participar plenamente de la soberanía de los bienes divinos en el cielo. Un momentito que tengo. Bueno, yo creo que aguantará, es que está un poquito baja de batería, pero bueno. Yo creo que aguantará. Bueno, no sé, yo quiero que me haga algunas preguntitas, porque se puede continuar mucho más, pero seguro que se pueden quedar cosas sin hablar, ¿no? Sí, don Ignacio, me han llegado un montón de preguntas. ¿Ve? Le voy lanzando. Iba a decirme otra mía, pero no, me alegro. A mí me gusta mucho eso, en que hablemos. Sí. Sí, me preguntan que si somos cuerpo místico, ¿cómo afecta Sí. el pecado de mi hermano, ya no solo en mí, sino en la Iglesia? Pues afecta todo. Afecta en el ámbito natural y en el sobrenatural. Es decir, vamos a ver. Si yo hago un mal, primero, la primera consecuencia, la más inmediata, la más visible, la más, no sé cómo decirlo, epidérmica, es que a la persona que yo le hago daño, evidentemente le estoy perjudicando. En ese sentido, ya hago un mal en el cuerpo místico de Cristo. O sea, si yo, por ejemplo, critico a alguien, es evidente que estoy dañando la fama de otra persona. Si yo meto cizaña y, por tanto, incito a otra persona, ¿no?, a pecar, porque lo dispongo frente a otro, por poner ejemplos que pueden ser muy cotidianos, estoy, desde luego, dañando, rasgando de alguna forma la comunión, ¿no? Porque estoy yendo frente a lo que el Espíritu Santo permanentemente hace, que es el establecer y el consolidar los lazos de comunión entre los creyentes. Pero además hay otras consecuencias, por ejemplo, el escándalo. Aunque yo directamente no dañe a alguien, mi actitud completamente contraria a aquello de lo que soy testigo le impide al otro creer. Y ahí lo que llamamos el famoso antitestimonio, ¿no? Aunque yo no perjudique directamente a esas personas, pero sí lo estoy perjudicando en el orden sobrenatural, ¿no? Pero incluso más allá, si yo hago un mal, de alguna forma,
a ver cómo digo esto. Voy a utilizar el término que utiliza San Juan Pablo II. Dice, de alguna forma, cuando alguien realiza una acción santa, tira hacia arriba consigo de toda la Iglesia. Cuando alguien se deja conducir por el pecado, tira hacia abajo de toda la Iglesia. Porque por ese misterio de comunión, digamos que ninguna acción de un ser humano creyente, hijo de Dios, se queda en el propio que lo realiza. Eso se llama la reversibilidad de méritos. Eso se llama la condivisión de gracias. Si yo hago un bien, no sé hasta dónde va a alcanzar ese bien. No sé si me explico, ¿no? Hay un texto de León Bloy, no sé si conocéis a León Bloy, que es un personaje muy conocido, y muy conocido, no muy conocido, pero muy interesante, ¿no? Pues León Bloy dice, si yo doy una limosna, yo no sé a cuántos kilómetros ni a cuántos siglos va a alcanzar el bien de esa acción. Con lo cual, eso me recuerda y me refuerza para buscar el bien, no solamente por mi salvación, sino por la de otros, que puede estar en juego a través de eso. Y lo contrario, cuando yo hago un mal, que yo creo que puede quedar la intimidad porque nadie lo ve, sin embargo, más allá de lo que se pueda ver, el influjo para mal que pueda realizarse, aunque nadie lo vea, ni se perjudique, ni se escandalice, puede alcanzar, no sabemos hasta dónde, porque ese vínculo misterioso como una red, que es el cuerpo místico de Cristo, hace que no haya nada, a mí me gusta decirlo con estas palabras, nada hay en la Iglesia, desde el punto de vista teológico, que sea privado. Nada hay en la Iglesia que sea privado. Hay cosas que son individuales, porque son de un individuo, que son personales, porque es el resultado de una determinación o ejercicio de libertad personal. Pero eso no significa que se circunscriba, como si fuera Juan Palomo, yo me voy y yo me lo como, ¿no? No. Él decía un autor muy interesante, ya muerto, un cardenal y gran teólogo norteamericano, Avery Dals, decía, la salvación no es montarse como si fuera en una telesilla, ¿no? Cada uno en la sillita para arriba, ¿no? Eso no es lo que la Iglesia conoce, ni lo que se trata de la salvación, ni lo que nos ha revelado el Señor, no. Vamos como un pueblo que peregrina, que cuando uno desfallece, los otros siguen caminando, y cuando hay que llevar en brazos se lleva, y cuando hay que parar por los que son más débiles se paran, porque Dios quiere que la salvación se lleve a cabo en la mediación de ese misterio de comunión que es la Iglesia. Por lo tanto, nada hay particular que sea privado. Perfecto. Otra pregunta, don Ignacio. Me dicen que está claro que todos sentimos el dolor de la pérdida de un ser querido. Sí. Pero ¿se podría decir que hacen más por nosotros intercediendo en el cielo que aquí en la tierra? Se podría decir y se debe decir. Desde luego, si han alcanzado el cielo, cosas que no sabemos, es una cosa también que hay que recordarla. Y yo solo, incluso a mis hermanos sacerdotes se lo digo, que no canonicemos a la gente antes de tiempo. Eso le corresponde hacerlo a la Iglesia. Entonces, eso de nuestro hermano que ya está en el cielo, bueno, yo el otro día se lo dije a uno con mucha caridad. Le digo, bueno, pues entonces ¿para qué estamos celebrando esta Eucaristía? Tú piénsalo. Es absurdo, ¿no? O sea, yo puedo rezar por los santos. Yo me acuerdo un día en una misa de niños, ¿no? Que digo, venga, ahora vamos a hacer las peticiones libres. Venga, cada uno dice, yo pido por los apóstoles. Digo, no, pídele a los apóstoles. A ellos no hace falta que ya lo tienen todo. O sea, que no, tú no puedes hacer nada por ellos. Pero sí pueden hacer muchas cosas por ti. Entonces, a los apóstoles sí, por los apóstoles no. Entonces, si yo una persona la estoy canonizando en el principio de la predicación, entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía cuando nada nuevo le puedo añadir? Otra cosa que puede pasar, y aquí aprovecho para decirlo, otra cosa que puede pasar es que yo esté pidiendo por alguien que ya está en el cielo. Fíjate una cosa muy interesante. Las órdenes religiosas, hasta que no se inician los procesos de beatificación o lo que sea, piden por sus fundadores, como es natural, ¿no? Te pido por la madre no sé cuánto, o por el padre no sé cuánto, que fue el que inició y por tanto hay un vínculo, hombre, de cariño, de agradecimiento, de amor, ¿no? Por quien ha sido el que ha abierto un carisma en el cual yo me siento llamado y en fin, y elegido, ¿no? Bueno, hasta que no comience, yo tengo que pedir por esa persona porque yo no sé eso, o sea, por muy santa que aparezca su vida, por muchos dones buenos que haya recibido la Iglesia a través de esa fundación, no sabemos la interioridad de esa persona y la falta que le puede hacer, ¿no? En cuanto ya la Iglesia declara que esa persona está en el cielo, evidentemente ya
esos mismos que han estado pidiendo por él, empiezan a pedir a él, ¿no? Entonces se hace ya la misa a dedicación a quien sea, ¿no? Al santo que se trate, ¿no? En ese sentido, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente la intercesión de quien está en la gloria es muchísimo más poderosa que la que podemos tener aquí unos con respecto de otros. Otra cosa porque aquí nos movemos en la fe, allí están en la visión. O sea, allí la fuerza de su determinación es absoluta. Ellos no es que confíen. Yo siempre digo que mientras estemos en este mundo, ¿no? Hace falta fe, esperanza y caridad, ¿no? En el purgatorio, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿O qué es lo que sigue existiendo? Esperanza, ¿no? Esperanza y Fe. no, ya fe no. Dios. Y caridad. Y cuando estemos en el cielo, como dice San Pablo, Caridad. ya solo caridad, ¿no? Ya la fe no nos hace falta porque la visión de Dios, digamos que satisface absolutamente cualquier deseo del hombre, por tanto, y la esperanza está satisfecha, por tanto, lo único que queda para siempre, lo dice San Pablo, ¿no? Entonces, solo habrá amor, solo habrá caridad, ¿no? Por lo tanto, el que está en la plena visión de Dios, en la que ya la fe se ha convertido en visión, la esperanza en conquista, y solo hay caridad, la fuerza de esa oración es indiscutible, ¿no? Habría que hablar en el caso de los que están en el purgatorio. Esa es la parte más compleja de poder definirlo, ¿no? Si es más poderosa su intercesión por nosotros que aquí. Porque es verdad que ellos tienen que luchar también por su propia por su propia salvación todavía, ¿no? Digamos que salvados están, pero no la han alcanzado esa salvación. Y por lo tanto, no sabemos hasta qué punto esos méritos pueden revertirse sobre nosotros. No, pero desde luego que la intercesión de aquellos que ya terminan su peregrinación, desde luego porque estén en el cielo, yo diría también que incluso los que se preparan para estarlo, es más poderosa que la que podemos tener en este mundo. Y el vínculo es más estrecho, ¿eh? A pesar de que nuestros sentidos no lo perciban, claro. No lo perciben nuestros sentidos, pero espiritualmente es más estrecho el vínculo que nos une con aquellos que ya están en la presencia del Señor o que están digamos que en vías de estarlo, ¿no? Me preguntan también, don Ignacio, por las indulgencias, que bueno, eso podría ser una charla independiente. Sí, pero tendría que haber dicho algo y lo voy a decir, ¿no? La indulgencia, bueno, pues se refiere a esto que estamos diciendo. Si decimos que la comunión es participar de una misma vida, decimos, ¿no? Los mismos bienes de una misma visión, esto es una definición que me encanta a mí de la comunión, ¿no? Significa participar de una misma vida, unos mismos bienes y una misma misión. Esos bienes espirituales, ¿no? Son como el tesoro que la Iglesia tiene, que le llega por la acción de la gracia divina, pero por la mediación de los méritos de sus hijos, que porque han sido fieles han contribuido al fondo común, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, aquellos que tienen tantos méritos adquiridos que les sobran para salvarse, no se pierde, sino que se revierte. Y se revierte para beneficio del conjunto. Y ese tesoro de indulgencia, la Iglesia puede disponer de ellas. Y las dispone mediante medios que son, bueno, lo que se llaman las condiciones para adquirir, ¿no? Determinadas gracias de indulgencia, ¿no? Y que son siempre referidas al vínculo de cielo y tierra. Es decir, yo puedo ofrecer indulgencia siempre por difuntos, porque lo que nos une justamente es, nos une ese misterioso vínculo, conexión entre cielo y tierra. Y por tanto las indulgencias en el fondo significa el hecho de que yo pueda hacer uso, entre comillas, ¿no? De un tesoro que como cristiano que soy me pertenece, justamente para aquello para lo cual está pensada la Iglesia e incluso han sido dados esos dones. ¿Por qué Dios reparte dones? ¿Para qué Dios reparte dones? Para que nos salvemos, no es por otra cosa, para que a través de ellos seamos rescatados del pecado, seamos elevados y por lo tanto aproximados a la salvación. Y por lo tanto, si yo quiero de verdad la salvación de un alma y la mía propia, cada vez que yo acuda, tengo la seguridad de que voy a recibir el don de las indulgencias. Ahora tengo que decir lo siguiente. La indulgencia se refiere no al perdón de los pecados, sino al daño que el pecado deja en el alma. Es decir, así como el perdón de los pecados se nos da por el sacramento de la reconciliación, o bien por la contrición perfecta o arrepentimiento sincero, queda en el corazón del hombre
por lo maligno que de por sí es el pecado, una debilidad o daño que persiste incluso tras el perdón y que tiene que ser restituido, tiene que ser regenerado, de manera que alcance el ser humano la primitiva hermosura de su ser. Y eso que le permitirá gozar, por tanto, de la presencia de Dios en el cielo. Y eso es lo que las indulgencias consiguen. El sanar, restituir, regenerar lo que como consecuencia del pecado ha quedado dañado en el ser humano. Yo puedo haber recibido el perdón de los pecados, pero no tengo el alma absolutamente del todo restituida, digamos, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo como una persona que sale de una enfermedad, está ya sana, pero ha quedado débil, ¿no? O se lo ha operado, pero ha quedado una cicatriz. Es decir, queda un aspecto que ya no es dañino, porque no es enfermedad, pero sí supone, digamos que una cierta fragilidad o una cierta impotencia. Y eso tiene que ser, solamente por la gracia de Dios, puede ser recuperado, es la palabra, ¿no? Y eso es lo que realizan las indulgencias. En los años jubilares, por ejemplo, y en los modos en los que la Iglesia, a través de medios distintos, que puede ser un rosario, que puede ser una visita al Santísimo, una adoración del Santísimo, en fin, las primeras misas, por ejemplo, de los sacerdotes, las primeras confesiones. Es decir, los curas siempre decimos, cuando se ordena a un sacerdote, se dice, venga, hay que cazar la primera indulgencia, entonces vamos a buscar a ver quién se confiesa antes, para pillar la primera indulgencia plenaria de la primera confesión de un compañero, ¿no? Es una cosa anecdótica, no es... Me hacen otra pregunta, don Ignacio. ¿Se habla con los muertos o solo se les pide que intercedan o se pide por ellos? ¿Pero se habla con ellos? No es imposible. No es imposible. Porque de hecho tenemos algunos datos a través de los cuales sí, vamos a ver. Hay místicos que han hablado con, vamos, y son místicos reconocidos por la Iglesia, ¿no? Que han hablado, por ejemplo, bueno, muertos son los santos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, hay muchos, yo que sé, Santa Beatriz de Silva habló con San Antonio. Vamos, que se sabe que es así. Por poner algunos más muy cercanos, Madre María Antonia de Jesús, que tiene abierto el proceso, y además, bueno, ya en la parte, digamos, no diocesana, sino ya en la parte universal, tenía muchas veces conversaciones con Santo Domingo, tenía conversaciones con San Francisco. Sí, es posible ese... Pero es verdad que, vamos a ver, el modo ordinario, y en eso hay que ser también tremendamente prudente, el modo ordinario de ese vínculo es un vínculo puramente espiritual, no en los medios que son los acostumbrados a este mundo. Bueno, la comunicación lingüística, verbal, ¿no? Pero no es imposible que se pueda producir ese tipo de relación. Claro, cuando nos referimos a ese tipo de experiencias, hay que ser muy cautelosos porque son muchas veces analógicas, ¿no? O sea, se valen de explicaciones para referirse a realidades que de por sí son muy inexplicables, ¿no? Cuando San Pablo dice, por ejemplo, yo no sé si fuera en este mundo o en el otro, si dentro de ese cuerpo fuera... ¿Qué está queriendo decir? Que tiene una experiencia, pero él no sabe darle forma. Él la quiere expresar para que pueda servir a los demás de estímulo o de acicate. Pero por otra parte, es consciente de que diga lo que diga, no se va a ajustar, porque es una experiencia que desborda lo que conocemos hasta ahora. No sé si yo me explico, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso de hablar con los muertos, en el sentido en que puede ser utilizado por el enemigo, ¿eh? Voy a decir más. En Lumen Gentium, yo no me acuerdo si en 48 o 49, parece que 48, una de las notas habla del peligro del espiritismo, por ejemplo. Lo dice expresamente así, ¿eh? Y es un documento de la Iglesia, ¿eh? Y desciende a ese, que no es normal que se descienda a casos tan concretos, ¿no? Entonces habla de una cosa que se llamaba entonces el magnetismo, que no es lo que llamaríamos hoy electromagnético, sino se refiere a ese tipo de cosas, el magnetismo y el espiritismo, ¿no? Es decir, el hombre tiene una propensión que es buena a trascender esta vida buscando la que está por llegar. Pero es peligroso cuando yo proyecto, no sé si me explico, proyecto de esta historia a la que viene, más que recibir lo que me es revelado. O sea, lo que a mí me llega por revelación, tengo certeza de verdad.
Si ahí yo escucho que San Pablo se le aparece el Señor, pues que se le apareció el Señor, ¿verdad? Ahora, yo puedo proyectar un deseo, porque echo de menos mucho a una persona, vamos a suponer, ¿no? Y entonces yo genero mentalmente una especie como de relación continuada, ¿no? Más allá de este mundo, con quien ya no está en este mundo. Hay que tener cuidado, porque el demonio es muy astuto y se vale de todos los medios, entre ellos el dolor humano, etcétera, ¿no? Pero locuciones, eh, revelaciones, sí las ha podido ver y de hecho, bueno, no han faltado. La Iglesia es la que está llamada a hacer ese discernimiento, ¿eh? Por eso, en las causas de los santos, que aparecen muchos de estos fenómenos, es muy importante que haya un perito en el ámbito, digamos, de la espiritualidad para distinguir que, de verdad, por las características que tienen y los frutos que se dan, aquellas son experiencias de verdaderamente sobrenaturales y no son experiencias puramente humanas que pueden llevar a confusión, ¿no? Pasa algo parecido, por ejemplo, con las posesiones, hablando en un sentido opuesto, porque esas son cosas malas en este caso. Las posesiones. ¿Todas las posesiones son verdaderas? ¿Todas las personas que dicen que están poseídas, de verdad están poseídas por el demonio? Pues no, la gran mayoría no lo son. La gran mayoría son fenómenos psicológicos, ¿no? Que no tienen un origen sobrenatural. ¿Hay posesiones verdaderas? Sí las hay. Indiscutiblemente, ¿no? La Iglesia las reconoce, en el Evangelio aparecen infinidad de ellas, en la historia de la Iglesia nos digamos también las que encontramos, y bueno, quienes se dedican a eso, en particular, ¿no?, a los exorcismos saben perfectamente que se dan. Ahora bien, hay que ser muy cautelosos, porque el propio demonio, que es el príncipe de la y padre de la mentira, de las cosas más santas, es capaz de sacar las más perversas, ¿eh? Las más perversas, ¿eh? Pues, don Ignacio, por la hora que es, terminamos ya, pero con 2 preguntitas que se pueden unir a lo mejor. Una, Sí. ¿qué hacer para ser muy amigo de un santo, como usted es de San Agustín? ¿Cómo conseguir que Primero conocerlo, porque no olvidemos que las relaciones son interpersonales. O sea, la relación a la que está llamado el ser humano en cualquier ámbito que se funda en el amor es interpersonal. Yo tengo una relación con Jesucristo interpersonal. Jesucristo no es una cosa, ni una idea, no es una doctrina, ni un mito. O sea, la relación que tengo con Ulises, por ejemplo, ¿no? Es una relación mítica. Leo las cosas y digo, interesante la aventura que tiene. Mira qué gracioso, ¿no? Y me puede servir a mí un poco porque, bueno, porque son circunstancias humanas que puedo yo identificarme con ella, ¿no? Bien, o con Simbal Marino, vamos a decir, ¿no? Pues también me parece que está muy bien. Pero no es una relación interpersonal. Yo no conozco personalmente a Simbal Marino, ¿eh? Me han presentado, ni sé cómo era, ni tengo ningún amor por él ni él por mí. Ahora, las relaciones a las que somos llamados son relaciones interpersonales. Y la relación interpersonal tiene un punto de partida esencial, que es el conocimiento. O sea, yo a quien no conozco no lo puedo amar. Puedo hacer, y esto también es muy de San Agustín, el deseo de amar que ya es santo. El deseo de amar que ya es santo, dice él, ¿no? Entonces, yo quiero amar a todo el mundo, quiero amar. Y ese querer amar, de alguna forma, ya es el inicio del amor, ¿no? Pero un amor, digamos, en el sentido estricto del término, digamos que se basa, se funda en un conocimiento previo. Se dice lo que no se conoce, no se ama, ¿no? Entonces, yo tengo que primero conocerlo en profundidad. Cuando uno conoce a un santo, va viendo, San Agustín, en cierto modo, es que hay muchas ventajas. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que es un santo que, en cierto modo, hizo una especie no sé qué palabra utilizar, ¿no? De striptease, ¿no? Striptease interior me refiero. Él contó sus confesiones, todas las cosas que le pasaron, sus pecados, o sea, en ese sentido, digamos que él se valió de su experiencia personal, pero incluso no solamente espiritual, humana, en todos los sentidos, le parecía a él que era muy importante justamente para eso, para poder de esta forma conectar, con lo cual es especialmente fácil porque es que tú llegas a un momento que lo conoce como, vamos, que como si lo tuviera presente, porque sabe lo que pensaba, lo que no pensaba, sus deseos, sus caídas, sus temores, sus preferencias, todo. Entonces, claro, tú vas a conocer a una persona, pasa con los amigos, ¿no? Mientras más conoce, más quiere. Y también las relaciones entre las personas, vamos a decir, conyugales o sentimentales, ¿no? Es decir, cuando más se conoce a la persona, si es que hay amor. Si no, entonces mientras más la conozca peor, pues entonces te va pareciendo más odiosa. Pero eso no debe ser así. Si hay un conocimiento verdadero, en un amor que es auténtico, entonces en la medida que crece el conocimiento, crece el amor. Y ya junto al conocimiento se produce lo que podemos llamar la confianza. En la medida en que yo hablo muchas veces con él, no sé cómo decirlo, le confío muchas cosas, le encomiendo otras más,
etcétera, etcétera, va como creciendo, digamos, la amistad. Es una amistad, al fin y al cabo, ¿no? Distinta, pero una amistad. Qué bien, pues muchísimas gracias, don Ignacio. Nos despide dándonos la bendición. Faltaría más, ¿eh? Gracias. El Señor esté con vosotros. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Pues gracias a Dios. Pues Pues muchísimas nada, gracias. un placer, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un placer para nosotros. No sé, se habrán quedado muchas cosas seguramente Bueno, en el tintero. otro día repetimos y seguimos. Pero ¿se ha entendido o no? Porque a veces uno se ha entendido, ¿no? Yo Lo que perfectamente. yo he explicado, vamos, me refiero, ¿eh? Porque a veces utilizamos la terminología teológica, pero bueno, espero que sí, ¿no? No, ha estado estupendo. Me alegro mucho que haya sea para la mayor gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación, todo junto. Muchas gracias. Gracias, don Ignacio. Buenas noches.